tardes a todos los que están acompañando acá de manera presencial y a quienes están en la virtualidad. Ahí agradezco especialmente la invitación que me hicieron llegar para este espacio, sobre todo en un desafío, ¿no? De quienes provenimos del mundo de la ciencia política y relaciones internacionales. Bueno, cómo dialogar, cómo encontrar puntos de contacto en un mundo que necesita justamente de tanta disciplinariedad como es, bueno, o intenta hacerlo justamente desde la vía ética, ¿no? Entonces, un poco cuando me puse a pensar qué podía aportarles, en realidad recién que veía que estaba gente del Príncipe de Asturias, esta exposición la pensé en base a una experiencia que tuve hace unos años atrás cuando hice el doctorado en política de gobierno, lo hice justamente en mi tesis en Villa Libertador. Y recuerdo que hace unos años atrás, una de las cuestiones que empecé a reflexionar en ese nexo, yo trabajaba en un equipo con gente de medicina y enfermería de la Católica, y me puse a reflexionar sobre el tema del cuidado como una cuestión política. De hecho, había hecho una ponencia que era cuando cuidarse es una cuestión política. De esa manera se llamaba esa ponencia. Entonces, un poco retomando ese trabajo, donde yo me preocupaba mucho por la situación sociosanitaria de Villa Libertador, cuando yo hice la tesis todavía no habían empezado las obras para el arreglo de las cloacas, había grandes problemas, digamos, también respiratorios, bueno, de distinto tipo en la zona. Entonces era el tema pensar el tema de la biopolítica, integrando el tema de la salud, del ambiente, en una mirada mucho más integral. Desde ahí, en ese momento lo hice. Por eso me acordé cuando lo vi y recuperé una parte de esas diapositivas, pero las actualicé para otras reflexiones. Entonces, ¿por qué pensé de esta manera, pensarlo en clave bioética? Porque, bueno, si bien es un desafío, porque yo más bien he trabajado lo que es bioética urbana, pero digamos, la idea es un poco a partir de esta charla, tratar de pensar algunas herramientas que puedan servirles, por supuesto, haciendo, ustedes sabrán cómo apropiarse de ellas, porque yo no soy profesional de la salud, pero que les sirva a ustedes para la práctica, ¿no? O por lo menos para reflexionar y llevarse preguntas que les permitan de alguna manera desenvolverse en sus espacios de trabajo y en base a sus experiencias. Entonces, sí, siento que tengo yo el puntero para pasar las diapositivas. Bueno, yo qué me preguntaba cuando estructuraba esta exposición. Por un lado, contarles que hay muchos referentes en materia de biopolítica, no vamos a profundizar en ellos, solamente vamos a profundizar en uno, y voy a hacer referencia a otros dos que son importantes, pero hay mucho discutido en materia de biopolítica. Así que estos van a ver que cada diapositiva está estructurada en torno a estas preguntas. ¿Cómo se define la biopolítica el autor Michel Foucault? Probablemente con Alejandra Ciufolini algo ya hayan visto, porque ella es una especialista muy reconocida en Córdoba sobre el tema, así que han tenido la suerte de tenerla. Por otro lado, bueno, ¿cuál puede ser el aporte de la biopolítica al pensar problemáticas vinculadas al ejercicio profesional de la ciencia de la salud? Yo me preguntaba eso. ¿Y qué lugar ocupa justamente el cuidado en términos políticos? A partir de esto, y sobre todo concatenando con lo que es el argumento de Foucault, ¿cuál es el rol de la reflexividad? Ahí lo que vamos a hablar es un concepto muy propio no solamente de estos autores que han discutido sobre la reflexividad, sino también de los antropólogos, ¿no? En este cruce interdisciplinario bueno, con Andrés trabajamos en el Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba y justamente en mi caso yo tengo a cargo la materia Antropología de la Salud. Y este es un concepto que trabajamos y mucho y me parece que puede servir para el ejercicio profesional. Fíjense, son varios interrogantes, no los vamos a poner en gran profundidad, pero bueno, ¿para qué puede servirnos pensar estos temas a la luz de la bioética? Tanto los he escuchado que en mi casa, en los pasillos, varios amigos que están por acá de bioética, y me preguntaba, digo, bueno, ¿qué más puede aportar desde la biopolítica para pensarla la bioética, ¿no? Y eso es un intento que voy a tratar de contarles lo que a mí se me ocurría y seguramente ustedes van a poder nutrirlo más. Y bueno, esto, ¿qué se podría profundizar para construir agendas de cuidado y atención a la salud más holísticas e inclusivas? Esos serían algunos de los interrogantes. Yo acá no me voy a detener en todos estos autores, sí, esto no están ordenados porque en realidad Foucault debería estar ahí adelante, pero yo más que todo me voy a concentrar en Foucault y voy a hacer alguna breve referencia a Agamben y a Espósito. Pero ustedes saben que ya a principios del siglo XX, el primer autor que va a referir a la biopolítica en realidad es aquel señor Rudolf, no sé si se pronuncia Helen, pero es uno de los primeros, y ha habido muchos otros, de hecho también, por ejemplo, Haar, Negri, no sé si se los habrá nombrado también Alejandra,
pero hay muchos otros que han trabajado la biopolítica. ¿Por qué nos vamos a concentrar en Michel Foucault? Porque es uno de los más conocidos, que ha desarrollado una multiplicidad de trabajos muy vinculados, algunos de ellos, al tema de salud. Si ustedes han leído libros que tienen que ver con la historia de la sexualidad, ha trabajado el tema de la psiquiatría, él va a trabajar, si bien no podríamos hablar que él reconozca digamos, un método estrictamente, pero sí, él tiene dos fases, por decirlo, en su proceso de maduración, en su trabajo, ¿no? Que tiene que ver una primera fase que él podría decirse que hace un método que se llama arqueológico. ¿Por qué arqueológico? Porque él indaga cómo, por ejemplo, ciertos objetos se han ido constituyendo a lo largo del tiempo, y el la gran importancia de este autor es que empieza a poner mucho énfasis en el poder de los discursos, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo les dijera, él hace un análisis, por ejemplo, del concepto de locura, ¿no? Entonces empieza a decir, bueno, ¿cuándo aparece la locura? ¿En qué construcciones discursivas se hicieron en torno a la locura? Porque antes las personas locas en una época eran muchas personas que en realidad no eran locos en los términos que nosotros a lo mejor lo entendemos hoy, más en una cuestión biologicista o de salud mental. No, era mucha gente que a lo mejor tenía una vida más nómade, ¿no? Personas que a lo mejor, mujeres que eran trabajadoras sexuales, que no tenían un lugar, un rumbo, y él empieza a hacer todo un análisis histórico, arqueológico, le llama él, le estoy poniendo un ejemplo, para descubrir cómo en ciertas épocas ciertos discursos construyen regímenes de verdad, es decir, se instalan como modelos de verdad, lo voy a ir traduciendo en términos muy simples, no muy técnicos, cómo los discursos de cada época se instalan como modelos de verdad, que a veces ya los damos como algo naturalizado, no lo problematizamos. Y este autor entonces toma la historia para entender los procesos que llegaron a dar origen a esos términos que utilizamos hoy, que no son ingenuos, porque ustedes pónganse a pensar que los discursos generan prácticas, ¿no? Si yo pienso, por ejemplo, en el tema de el bullying, ¿no? Uno podría decir, aunque tienen las palabras, ¿no? Las palabras cómo pueden construir realidades, cómo pueden herir, cómo pueden generar justamente discriminación, ¿no? Y montones de problemas para la salud, ¿no? Aunque no las podamos necesariamente materializar en algo físico, pero sí tienen consecuencias. Entonces este autor tiene una primera fase que le interesa trabajar esto, y por otro lado una fase genealógica que llama él, de una metodología que tiene que ver ya no solo el interés por cómo se fueron constituyendo estos objetos, estas instituciones, sino también cómo las personas se van subjetivando, es decir, cómo las personas se constituyen no solo determinadas por las realidades, sino también el protagonismo de sus acciones. Este autor le preocupa no solamente el poder, con Alejandra a lo mejor habrán visto las múltiples microfísicas del poder que él trata de alguna manera de entender a dónde está el poder, cómo permea las relaciones de todo tipo, las instituciones, por ejemplo, las instituciones de salud, a dónde aparece. Y él se va a concentrar, bueno, en los trabajos que yo voy a referir más que todo a la modernidad, pero él empieza a rastrear ya desde la antigüedad. Entonces, en esta etapa genealógica, y para pasar un poquito y no detenerme tanto acá, él va a tratar de ver cómo las personas se van constituyendo como sujetos, y ahí a mí me sirvió para pensar la relación moral y ética. Así que vamos a verlo más adelante. Si avanzamos y pensamos con esto de qué es la biopolítica, con Alejandra seguramente ya lo estuvieron viendo, él, si bien se va a concentrar en esta definición justamente en el tema de los estados, ¿no? Los estados necesitan gobernar, y para ejercer el poder necesitan poblaciones, ¿no? Y en ese sentido, digamos, él va a interpretar que, digamos, la biopolítica, lo que él va a observar es que son de alguna manera un dispositivo muy sofisticado que comienza a cambiar con relación a las épocas anteriores. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la historia previa a la constitución del Estado moderno, Michel Foucault tiene un trabajo muy conocido que se llama Vigilar y Castigar, que él trabajaba como a lo largo, digamos, previo a la constitución de los estados modernos, justamente digamos, estas instituciones políticas aplicaban penalidades corporales hacia las personas, por ejemplo, son los mecanismos disciplinarios que plantea Foucault,
que era generar a lo mejor un dolor, una coerción física sobre alguien para controlar al resto de los que observaban. Por ejemplo, ¿cuántas películas hemos visto que a lo mejor a alguien se lo colgaba en una plaza o a lo mejor prácticas aberrantes, ¿no? Que podrían ser, digamos, descuartizar a alguien y que lo podían ver otras personas. Pero dice, con el tiempo, estos estados saben que no se pueden sostener solo con el monopolio y la coerción física que existe. Digo, hoy en día la coerción física legítima la hace, por ejemplo, la policía o una fuerza de seguridad. Pero dice, no se puede sostener solo por eso. Existen dispositivos de seguridad cada vez más sofisticados que están regulando nuestros comportamientos. Entonces esta foto que yo les puse acá no es inocente. ¿Por qué? Porque en realidad lo que él empieza a ver es cómo el poder de los estados al momento de regular y normar las conductas está penetrando un montón de aspectos de nuestras vidas y a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, él habla, digamos, de que todo esto responde a una racionalidad, ¿no? A esto que él habla, dice, utiliza la economía política como para asegurar la prosperidad. Ustedes pueden pensar, por ejemplo, para bajárselos a sus realidades. Si yo pienso, por ejemplo, en la arquitectura, yo trabajé en una época políticas sociohabitacionales, en la arquitectura, por ejemplo, todo lo que es la corriente haussmanniana, ¿no? Las grandes avenidas, que hubiera parques, tenían todo un sentido, no solamente sanitario, ¿no? Que hubiera arboledas, porque eran el pulmón de las ciudades, sino también tenía un sentido estratégico para, por ejemplo, dejar circular a la gente la mercancía, porque usted imagínense que si uno trabaja, por ejemplo, en las villas, ¿por qué siempre hay un intento de regularizar y en todo caso que sean asentamientos? Porque el Estado también quiere penetrar y cuadricula de alguna manera la ciudad de determinada manera. Por ejemplo, la numeración de las casas. Bueno, todo esto lo pudimos ver en la biopolítica explícitamente en qué momento. Por ejemplo, en la pandemia. La pandemia fue un claro ejemplo, ¿no? Tener bien diferenciadas las casas con numeración, tenerlas cuadriculadas, era propio de una época en la cual justamente era fundamental para la salud, ¿no? Por las cuarentenas, ¿no? Poder identificar a dónde estaban esos grupos, porque ¿por qué tenemos tantos registros? No siempre fue así. De hecho, en Argentina, a fines del siglo XIX, recién con la Constitución del Estado de la Nación, estamos hablando más o menos 1880 en adelante, ahí en Argentina y en Córdoba, por ejemplo, se comienzan a desarrollar planificaciones públicas pensadas en términos sanitarios y todo lo que es la numeración de las viviendas, de las calles. Por ejemplo, ustedes conocen el Paseo de las Artes, lo que se... Bueno, eso fueron inquilinatos públicos hechos por el municipio para justamente atenuar los problemas que traía y se consideraba para la salud todo lo que eran los ranchos, las viviendas ranchos. Entonces hacían inquilinatos públicos con ciertas condiciones sanitarias porque se quería justamente cuidar la población. ¿Con qué sentido? Y porque era también la mano de obra y si no hay población sana, no podemos gobernar. Entonces ustedes van viendo también los vínculos con la política. Entonces hay cuestiones que se van instalando que los mismos estados toman las políticas de salud como un elemento de interés. ¿Por qué? Porque justamente tener una población sana, digamos, sobre alguien yo ejerzo ese poder. Entonces, desde la regulación de qué planes de estudios tenemos, ¿no? En las carreras, por decir, de medicina, o por ejemplo, carreras como en su momento, no sé si alguna trabajadora social, pero cuántas debates habrán tenido en alguna época, asistente social, y después hubo toda una revisión crítica. No, asistente social no, porque si no, parece que quedaba reducido solamente a una vocación de servicio solo al Estado. ¿Y qué pasa si el Estado reproduce ciertas desigualdades? Yo tengo que ir al territorio con mi título de asistente social, ¿no? Todo eso se ha problematizado para que ustedes vean que en realidad siempre hay una tensión, siempre está, digamos, los estados regulan. ¿Qué contenidos doy? Hace unos años, ¿se acuerdan de la discusión que hubo acá en la Universidad Nacional de Córdoba cuando quisieron hacer un posgrado en homeopatía, ¿no? Bueno, toda una tensión. ¿Por qué? Porque justamente hay una serie de regímenes de verdad y de comunidades de intereses que se ponen en disputa y estos estados, ¿no? El Estado va regulando eso, ¿no? Entonces la biopolítica habla de estos estados que de alguna manera regulan la vida. Ya, yo estoy hablando en un sentido muy genérico de la vida, porque no voy a poner muy técnico, pero hay diferencias entre lo que hablan algunos el BIOS, el SOE, podríamos hablar de SOE ética, de eso los provoco, pero digamos, pero en vez de bioética se podría pensar eso, pero van a ver que bueno, a eso se refiere, ¿no? Este Estado entonces va implementando estos dispositivos de seguridad. La escuela, por ejemplo,
en la escuela los patrones, ¿qué nos enseñan en la escuela? ¿No? En una época recuerdo, por ejemplo, no sé si hay alguna enfermera que haga enfermería escolar. Yo tengo una alumna en una carrera que hace enfermería escolar, ¿no? Y uno podría pensar, ¿no? La enfermería escolar, ¿cuál es el sentido dentro de las escuelas? Y es importante, claro está, digamos. Entonces, el Estado va permeando de múltiples maneras, por eso podríamos definirlo en términos sencillos, dice, son esas técnicas políticas que dirigen al medio, ¿no? Que regulan el cuerpo político con algún tipo de interés, a veces utilitario o distintos tipos de intereses. En el medio también está el tema de la naturaleza. ¿Y por qué les traigo esto a colación? Porque hoy en día ya no podemos pensar, es muy difícil pensar estos pares opuestos, ¿no? Antes hablamos del ser humano y parecía que todo el resto, ¿no? Bueno, forma parte de la naturaleza, como que el ser humano no lo fuera, ¿no? Entonces, este autor justamente lo que va a decir es que el gran desafío de quien ejerce el soberano, ¿no? Que ejerce el poder, no solamente, digamos, lo va a ejercer sobre las personas, sino sobre un territorio. Fíjense, dice, voy a leerlo, como ven, volvemos a dar con el problema del soberano, pero este ya no es quien ejerce su poder sobre un territorio a partir de una localización geográfica de su soberanía política. Es algo que tiene que ver con una naturaleza, o mejor, con la con la interferencia, el enredo perpetuo de un medio geográfico, climático y físico con la especie humana, en cuanto ésta tiene un cuerpo y un alma. O sea, una existencia física y moral. Y el soberano será quien tenga que ejercer su poder en ese punto de articulación donde la naturaleza, en el sentido de los elementos físicos, interfiere con la naturaleza en el sentido de la naturaleza humana, en ese punto de articulación donde el medio se convierte en determinante de la naturaleza. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir, ¿no? Este autor? Es que no podemos pensar tampoco la biopolítica ejercerla solo sobre los seres humanos, porque está en un medio, ¿no? Y en ese medio, digamos, donde hay seres, digamos, vivientes, digamos, seres vivos, ¿no? Otros con alma, ¿no? Por eso hay toda una discusión en la antigüedad, lo podría comentar en ese caso después Andrés, pero digamos, que tienen alma, otros que no. Entonces, este desafío nos plantea la biopolítica, no es solo regular personas, sino también el medio. Por eso cuando yo trabajé el tema de Villa Libertador, me preocupaba también tanto el tema del medio. ¿Por qué? Porque si un gobierno solamente trata de tener medidas preventivas para la persona en sí, pero no hace un saneamiento integral del medio, digamos, evidentemente que hay limitaciones. ¿Mm? Entonces, yo me ponía a pensar, bueno, ¿cuál puede ser entonces el aporte de la biopolítica para pensar las ciencias de la salud y qué lugar ocuparía el tema del cuidado, ¿no? Acá hay un poco una discusión, digamos, sobre el tema del cuidado, que también lo habla en otro libro, Michel Foucault, en otro libro, ¿no? Pero cuando yo cuido, ¿no? Fíjense todo lo que significa desarmándolo, ¿no? Es esto de poner en movimiento, llevar adelante, ¿no? Una acción conjunto global, conducir. Ahora, fíjense, cuidado, dice, se vincula también al concepto de cura, ¿no? Pero qué habla digamos, Foucault, ¿no? Cuando reconstruyen la antigüedad. En la antigüedad, él habla del tema de que el gobierno es el cuidado de muchas personas, pero para poder, digamos, cuidar, es importante empezar por el cuidado de sí mismo. En el libro La hermenéutica del sujeto, que justamente trabaja él en la antigüedad griega y retoma de alguna manera acá digamos, texto que remite a la apología de Sócrates en el juicio, hablaba de la importancia de que las personas, y acá empieza el tema del cuidado personal también como una cuestión política, ¿no? Lo que él plantea es la importancia del conocimiento de sí mismo, ¿no? La inquietud de sí. Que habla como una tecnología del yo, va a decir este autor. Pero ¿por qué es tan importante esto? Porque justamente si la persona, y acá yo me ponía a pensar, ustedes que están en comités de bioética, muchos de ustedes, cuando tienen que a lo mejor dar una recomendación, el tema es, si la persona no sabe, digamos, no puede elegir con libertad porque no está informada, o porque no se cuida, porque no tiene las herramientas o no conoce, digamos, es bastante difícil porque después vienen los reclamos, pero el tema es, no tenía a veces información, es difícil entender las decisiones que se puedan tomar en un comité, ¿no? Entonces, yo haciendo un reduccionismo, estoy haciendo una pasada así muy, muy, muy global por Foucault,
¿no? Lo que este autor se preocupaba, decía, esto es fundamental, porque si yo no me puedo cuidar a mí mismo, no puedo cuidar a otros, ¿no? Entonces, él va a decir justamente que para poder gobernar bien a los otros, ¿no? Fíjense, aparece esto de la tecnología, sí, hay que de alguna manera ocuparse de sí mismo, decía él, en relación con el alma. Fíjense, como sujeto de acciones, de comportamiento, relaciones, de actitudes. Y uno dirá, bueno, ¿y cómo se logra esto? ¿No? Porque como hay muchas formas de cuidado, ¿no? Pero ustedes dirán, bueno, desde donde nosotros tenemos las responsabilidades diarias, bueno, ustedes cuidan, por supuesto, muchos de ustedes la salud de las personas de distintas maneras. Pero a mí se me ocurría acá pensar el aporte de la reflexividad. ¿Y qué es esto de la reflexividad? Justamente como Foucault dice, no solamente que nosotros estamos determinados de alguna manera por todas estas biopolíticas que a veces ni siquiera somos conscientes de que nos han atravesado en la escuela, cuando nos socializaron nuestros padres, nuestro grupo de pares, porque reproducimos patrones. Él lo que va a decir es que nosotros, la persona tiene la capacidad de reflexionar. Fíjense, dice, no solo el sujeto es constituido, sino que se constituye a sí mismo y a partir también de ese conjunto de reglas normalizadas. Es decir, ¿hemos ido incorporando reglas? Sí, pero también nosotros podemos resistirlas, podemos repensarlas, podemos reproducirlas o no. Dice, el sujeto no es simplemente libre de elegir o no tales reglas, pero como agente activo ejerce una serie de acciones sobre sí mismo, modelándose, autodeterminándose en torno a lo que Foucault llama la preocupación de sí. Dice, no hay sujeto moral, y acá empezamos con el tema de la moral y la ética, dice, no hay sujeto moral sino por la autosujeción a la que se somete el individuo. Sin esa conversión de la norma moral, subjetividad moral, es decir, incorporarla, digamos, pues yo puedo tener un montón de marcos éticos, la estructura, acá Foucault lo entiende como una estructura, como el andamiaje ético, los códigos que tiene, pero la persona si no lo asume como tal, si no hay una confluencia, ¿no? Dice, sin esa modificación de sí, por la cual el sujeto hace la norma idéntica con su deseo, es muy difícil, digamos, que pueda haber un verdadero cuidado. Entonces, acá estamos en la fase más genealógica de Foucault, ¿no? Entonces él dice, bueno, ¿cómo se da ese proceso de subjetivación de las personas? Por un lado, él habla de una autopoiesis, una autocreación de alguna manera, se constituye como sujeto moral porque hay elecciones personales, más reglas éticas que tiene cada comunidad. Pero para mí, por eso, cuando yo pensaba en las discusiones que ustedes tienen en los comités de bioética, cuando yo interactúo con múltiples reflexividades. De hecho, ustedes ahora están teniendo una reflexividad, seguro que algunas cosas van deconstruyendo, yo estoy tratando de interpretarlos a ustedes. Cuando a ustedes les llega algo en un comité de bioética, tratan de interpretar la realidad de esa persona, sus sufrimientos, qué la llevó a ese lugar, cuáles son sus deseos, los desafíos que tienen los médicos, que no me vayan a hacer un juicio, no sé, hay miles de preguntas, ¿no? Y la reflexividad, esto sí, no es de Foucault, es de la antropología, me parece interesante siempre tratar para poder entender a los otros, también saber desde qué lugar uno se posiciona, ¿no? Hacer un autosocioanálisis, ¿en qué sentido? En que nosotros somos miembros también de una comunidad, a veces tenemos naturalizadas un montón de cuestiones y ni sabemos de dónde vienen, pero justamente para poder entender a los otros, la interpretación como tal es un gran desafío, ¿no? Tratar de llegar a un punto de acuerdo relativamente que atienda los distintos deseos, necesidades, posibilidades de las personas y a la vez, digamos, tener en cuenta diversidad de intereses. Pero para poder llegar a eso, por supuesto que hay un ejercicio interpretativo muy grande que se hace en estos espacios, porque no solamente son deseos y posibilidades, sino también, bueno, recursos, cuestiones técnicas, sanitarias, que ustedes dicen, bueno, pero hasta acá llegamos. Pero por eso me parece que es una herramienta interesante el tema de la reflexividad. Ustedes dirán, ¿cómo lo hacen los antropólogos? Los antropólogos usan una herramienta que es el diario de campo, ¿no? Como tener una agendita, no es lo mismo que una bitácora, pero la bitácora es más chiquita, pero el diario de campo, hay muchos diarios de campo, incluso los pueden encontrar en internet. Yo les doy a mis estudiantes en antropología, por ejemplo, diarios de campo de psiquiatría, de prácticas de psiquiatría, hay diarios de campo de antropólogos que, por ejemplo, acá en el norte argentino, trataron de analizar, por ejemplo, el tema de cómo entendían las personas el tema de la salud, las prácticas de la medicina tradicional, etcétera.
Y en eso de comprender al otro, también se han ido comprendiendo a sí mismo, porque uno cuando uno se da cuenta que el otro no piensa igual que yo, justamente cuando hay un choque de reflexividades, cuando esperaba yo encontrar algo y llegué a un lugar y me sorprendió, no era lo que esperaba. Eso sería lo más fácil, pero el problema es que cuando los otros piensan parecido a mí, a veces no nos damos cuenta que estamos todos reproduciendo lo mejor algo que lo hemos naturalizado, que a lo mejor nos lo impusieron biopolíticamente, pero no sabemos el origen, ¿no? Entonces, esta herramienta que Foucault habla de la reflexividad, no en estos términos, me parece que es importante, porque hace a la función crítica, ¿no? Que no debe perderse. Entonces yo pensaba, ¿por qué es tan importante? Y acá metiéndome con la bioética, es importante porque, a ver, ustedes saben que tener en cuenta también los orígenes de la bioética sería haciendo un estudio arqueológico, y acá yo no he tenido tiempo para eso, ni mucho menos porque no soy especialista, pero si hiciéramos un estudio arqueológico de dónde nace la bioética, cuál fue el contexto que de alguna manera lo llevó a surgir y plantearse, justamente fueron atrocidades, ¿no? Cometidas no solamente por gobiernos, sino también muchos médicos y mucho personal de la salud que estuvo de alguna manera reproduciendo, ¿no? Una lógica de un Estado que por querer, entre comillas, cuidar o resaltar a algunos grupos, aniquiló a otros, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante tener en cuenta los contextos? Porque también nos habla de los distintos intereses que hubo en determinadas épocas y también desde dónde se han posicionado estos actores. Y por más que uno las dé como algo sagrado, que están ahí, por supuesto yo no podría decir si está bien o mal, porque hay montones de discusiones, no soy experta en esto, pero sí me parece importante lo que nos aporte el autor. Por un lado, esto de ponernos a deconstruir y a veces no dar por sentado que porque esos conceptos hace mucho que se plantean, sí o sí los tenemos que seguir reproduciendo así en el tiempo, sino también entender si no se instalaron en ciertos regímenes de verdad en determinadas épocas frente a ciertas necesidades, si responden a los intereses de todos o hoy en día el todo es muy difícil, de las mayorías, porque el todo como totalidad es imposible, digamos, uno satisfacer a todo el mundo. Pero pensar, ¿no? Este aspecto. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque aunque uno a veces tiene idealizado al rol, uno parte del supuesto cuando en ciencia política nos enseñan que cuando nosotros vamos a, digamos, formamos parte de un Estado, hay como una especie de contrato, ¿no? Que firmamos, entre comillas, cuando nacemos y adherimos, ¿no? Y formamos parte, somos ciudadanos con la nacionalidad de un Estado. Y uno parte del supuesto, si uno toma en ciencia política, estudiamos mucho Hobbes, ustedes ya lo habrán escuchado, ¿no? El Estado como un gran leviatán que de alguna manera las personas, ¿no? Le van a asignar una cuota de su libertad, ¿no? Le van a delegar una cuota de su libertad a cambio de que lo preserve, ¿no? Que preserve nuestra libertad, que preserve nuestra vida, que preserve nuestra salud y nuestra seguridad. Pero acá, por eso, brevemente, no me voy a poner en profundidad a trabajar el planteo de son discípulos de Foucault que siguen desarrollando la idea. La gran pregunta es, ¿qué pasa? Fíjense, hay un montón de dispositivos que a veces no nos damos cuenta, las estadísticas oficiales, cómo se construyen, ¿no? Son dispositivos de seguridad. Los controles de natalidad, ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué cuando nos vamos a casar, en el caso que se casen, hay que hacer ciertos estudios prematrimoniales? En una época, por ejemplo, teníamos institutos eugenésicos, ¿no? Fíjense, todas las intervenciones, ¿no? De un Estado que también le interesa este tema, ¿no? Pero lo que les preocupa a estos autores que justamente piensan después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa cuando los estados, a pesar de que aparentemente tienen que resguardar la vida de las personas, cometen delitos? Y a veces hay algunas personas que pueden llegar a matarlas, ¿no? Y sería una contradicción, porque se supone que si yo le delegue parte de mi libertad, ¿cómo va a matar a otros? Entonces lo que va diciendo, bueno, Espósito, voy a empezar por ahí, Espósito lo que dice es que en realidad es propio, digamos, de esta lógica de inmunización, ¿no? Vieron que cuando nosotros nos ponen una vacuna, nos ponen un poquito de alguna manera, entre comillas, de esa misma enfermedad, ¿no? Pero lo que dice, los estados hacen eso, es una contradicción, pero, digamos, yo te doy un poquito de libertad, pero a cambio yo estoy relegando una parte, ¿no? Y en el caso del Homo sacer, Homo sacer, digamos, justamente
lo que plantea este autor es cómo, a pesar de que los estados muchas veces hacen estas promesas de las mayorías, siempre hay excepciones, y ha habido casos históricos como esto plantea, ustedes podrían, a lo mejor han trabajado con Hannah Arendt también, que son todos estos autores que de alguna manera se preocupan por qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cómo los estados también a veces, digamos, generan políticas que, en excepción, ¿en qué sentido? En que justamente no necesariamente están orientados a buscar el bien mayor, digamos, y puede haber, digamos, contradicciones, ¿no? Y eso es lo difícil a veces de trabajar desde los lugares de gobierno, a veces. Frente a esto, bueno, no me voy a detener demasiado con esto, pero este es un ejemplo extremo. Hay algunos autores hace unos años atrás que están hablando de la necropolítica, ¿no? En estos casos, por ejemplo, ¿qué pasa en África, no? Esto de, ustedes saben que en África, por ejemplo, hay muchas personas que consideran que en realidad la mejor vida viene después, porque es tan cruel a veces las condiciones en las que viven en la tierra, que la mejor vida viene, el paraíso viene después, ¿no? Porque estos estados a veces, no todos ellos, pero no garantizan esas condiciones mínimas de vida. O fíjense aquel otro autor que dice en realidad, ¿hasta qué punto no es una necropolítica cuando los sistemas capitalistas llevados, digamos, en su extremo? Ahora se habla mucho de estos, están los aceleracionistas que llevan a fondo el capitalismo, ¿no? Como el empobrecimiento masivo, como por ejemplo situaciones de depresiones, autolesiones, etcétera, cómo el sistema va generando, ¿no?, una serie de situaciones que en el fondo están cuestionando su razón de ser, que sería, según, digamos, en los planos más ideales, ¿no?, el cuidado, ¿no?, el cuidado de esas personas, de los otros que gobiernan, ¿no? Y por supuesto, también aparecen, no me voy a detener en esto, porque fíjense todos los regímenes, de verdad, todo lo que se promete en las normativas a nivel internacional, y todo también, y a nivel nacional, y todo lo que después sucede. Frente a esto, nada más ponerle, fíjense todos los derechos que supuestamente tenemos, lo que deben resguardar los estados, un derecho a ambiente sano, equilibrado, todos creemos en un régimen de verdad. Ahora, en la práctica, los estados tienen estas excepciones y contradicciones. Entonces, para mí esta es la parte como más rica, ¿no? Que sería, ¿para qué nos puede servir esto? Y yo lo que decía, me parecía a mí que la bioética creo que tiene un gran rol que habría que potenciar, que no tiene que ver solo con el ejercicio en los comités, por supuesto, es cuando están en el comité hospitalario ya les llegan los casos a resolver. Pero me parece que la función, entre comillas, educativa, no me gusta mucho la palabra, pero digamos, educativa en el sentido de una educación para una libertad, pero informada, ¿no? De alguna manera ayudar justamente en la construcción de mejores sujetos morales, digamos, en el sentido de que puedan, digamos, tomar mejores decisiones, que estén más informadas por la previa. Por eso me parece interesante, por ejemplo, el registro digamos, de voluntad anticipada, porque de alguna manera el rol de poder transmitir, decir, bueno, ¿qué es lo que implica esto? Antes que llegue la situación, que la persona pueda tomarse, tener la capacidad en el momento de reflexionar previamente las posibles implicancias, qué se puede hacer antes, me parece que tiene un gran rol, porque le permite a la persona justamente posicionarse, ser un sujeto, digamos, ¿no?, con capacidad de acción, que es distinto cuando yo ya estoy enfermo, adelante de, digamos, de un médico, y ya no lo dije, no pude decir antes y nadie me informó antes. Entonces, para mí, en términos de la bioética, me parece que es interesantísima, me parece que justamente es una transdisciplina que tiene esa potencialidad, que me parece que se puede seguir profundizando más allá de los ámbitos de la salud, pero que justamente me parece que tiene como una doble tarea al menos, ¿no?, que es no solamente en la acción reactiva, cuando ya llegó a, digamos, la situación, sino en la previa. Y ustedes dirán, bueno, ¿y sobre qué podemos decir? ¿Qué podemos de alguna manera hacer reflexionar? Bueno, hay muchas cosas. Yo lo que les puedo aportar humildemente, porque vuelvo a decirles, no soy médica y por lo tanto hay realidades mucho más complejas de las que yo les estoy planteando en esta exposición, pero yo trataba de hacer un esfuerzo y digo, bueno, ¿qué les puede interesar? Y es cuando yo también trabajo con mis estudiantes de medicina y digo, ¿qué les puede interesar? ¿Qué les puede ayudar a que en su ejercicio profesional tengan alguna herramienta para que les lleve a extrañarse sobre algunas cuestiones? Bueno, por ejemplo, nosotros en las materias que tenemos a cargo, por ejemplo, un concepto que nos sirve
algunos debates, ¿no? Conceptos que nos han servido mucho es el tema de todas las corrientes de la antropología del cuerpo, ¿no? Que trabajan cómo los cuerpos también se han ido moldeando, digo, los cuerpos, digamos, los cuerpos actuales no son los mismos cuerpos de antes, digo, cada corporalidad es distinta, cómo se la vive, cómo se la encarna, por eso cuando hablamos del embodiment, ¿no? Hace referencia a esta manera de subjetiva también de cómo cada persona encarna su cuerpo, a veces no coincide necesariamente, digo, por ejemplo, en la discusión clásica entre sexo y género, una persona a lo mejor en su sexualidad, digamos, uno puede decir, bueno, es hombre o es mujer, pero en términos de género, ¿no? Se encarna distinto. Puede ser que no se sienta, digamos, en la condición sexual que tiene. Por poner un ejemplo. En Embody Risk hay un montón de autoras que fueron algunas de ellas que empezaron a trabajar con el tema de mujeres que no sabían que tenían enfermedades y que porque no sabían que las tenían, no detectaban el riesgo de seguir reproduciendo prácticas que podían atentar contra su salud. Entonces, el Embody Risk hace referencia a eso, digamos, a poder prevenir, digamos, desde el reconocimiento de los riesgos. Por eso es tan importante un consentimiento informado, por eso es tan importante la tarea, digamos, me parece a mí, de justamente preventiva, de decir, bueno, vos asumís estos riesgos, pero como sujeto moral también se tiene que hacer cargo la persona, ¿no? Porque es lo que nos pasa muchas veces, me pasa a mí en términos familiares y también personales, ¿no? Porque la piedra nos cae así encima. Pero digo, a ver, muchas veces después venimos a decir, a pedirle a alguien que a toda costa salve a otro, pero la persona como sujeto antes no hizo ningún caminito también, o sea, ¿cómo soy consciente de mis decisiones? ¿No? Y en eso me parece que hay una tarea para hacer, ¿no? Que es colectiva, porque como decía Foucault, retomando las cuestiones de la antigüedad, digamos, el cuidado no es solamente yo cuido a los otros, es el cuidado de sí también, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para permitir reflexionar sobre esto, ¿no? También el tema del ambiente, a mí, yo la corriente que a mí más me gusta y me parece interesante es la de la ecología política, porque la de la ecología política justamente habla, digamos, cómo de alguna manera esta explotación exacerbada de los recursos, digamos, de la naturaleza está generando muchísimos problemas de la salud y también cómo esto, digamos, hacer consciente a un colectivo de personas. Estoy pensando, bueno, yo en su momento era por el caso de Villa Libertador, pero trabajó en, qué sé yo, en la zona de Campo de la Ribera. ¿Cuántos lugares de nuestra ciudad, de nuestro país y en distintas partes del mundo estamos expuestos todo el tiempo, nosotros mismos, en las ciudades y en las zonas rurales, a distintos tipos de químicos, de contaminación, etcétera? ¿Cómo hacemos para, de alguna manera, hacer que las personas se extrañen sobre eso y que puedan también demandar condiciones? Porque la tarea de los biocomités, me parece, y sobre todo cuando pensamos la bioética en un sentido mucho más transdisciplinario, no es responsabilidad solo de los que están sentados ahí, digamos, en el comité, sino es, digamos, también de comunidades enteras, pero el tema es cómo hacemos para justamente invitar a que se sumen y que todos seamos sujetos responsables en ese sentido. Bueno, también otras discusiones, ¿no? A veces no es lo mismo, ustedes sabrán ya, las discusiones, no es lo mismo hablar de disease, illness y sickness, ¿no? Porque no todos, de alguna manera, a veces el padecimiento, que sobre todo lo vemos acá en el illness, ¿no? El padecimiento de una enfermedad a veces no coincide necesariamente en personas, por ejemplo, son hipocondríacas y a lo mejor, digamos, en términos, digamos, más orgánicos, a lo mejor no tiene algún problema, pero la persona lo siente. Entonces, el tema es, ¿cómo incorporo, o por ejemplo, qué entiendo por el dolor, qué entiendo por la muerte? Hay montones de estudios de que los umbrales de dolor son distintos, en las culturas se utilizan con fines distintos, la muerte se vive diferente. Entonces, esto y otras tantas, digamos, temáticas, me parecen interesantes para problematizarlas, ¿no? Porque justamente están permeando nuestra vida cotidiana y a veces ya no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, la propuesta, y acá termino para que no lo haga tan largo, entonces la idea, bueno, acá eran algunos desafíos que yo había planteado, esto lo dejé de otra época que lo había hecho, pero por eso me parece importante repensar el tema del cuidado, ¿no? El cuidado como algo bien político, como les estuve diciendo, cómo reconciliarse con una bioética desde los gobiernos también que incorporen la naturaleza como parte, pero no como un medio, sino como un fin en sí mismo, pensando que los seres humanos formamos parte de esa misma naturaleza y donde hay un montón de otros, digamos, seres
que también merecen ese respeto y porque aparte después nos terminan impactando. Bueno, la importancia de la educación para mejorar la capacidad reflexiva, me parece que eso es, por eso me parecen importantísimos este tipo de espacios, ¿no? Para ponernos a repensar, ¿no? A preguntarnos cosas nuevas. Y por supuesto esto de que, bueno, de estos modelos por despreciación, de acumulación, que, bueno, están generando muchísimos problemas también para la salud. En ese abordaje integral me parece que es necesario pensarlo. Entonces, bueno, esas eran algunas ideas que yo había tratado como de imaginar, digo, bueno, a ver qué les puede servir sin que sea demasiado teórico, pero como para que de alguna manera entendamos que estamos atravesados, nuestros cuerpos están atravesados por un montón de instituciones que han pasado en nosotros, que nos han ido moldeando, instituciones religiosas, instituciones escolares, y digamos, no sé, condicionamiento del Estado, por ejemplo, no sé, que tenemos los calendarios de vacunas, controles, hay un montón de cuestiones que no quiere decir que sean malas ni buenas en sí mismas, pero sí que tenemos que ser conscientes para justamente poder de alguna manera cada día ser más sujetos morales conscientes y contribuir todos en esta tarea colectiva que es garantizar un mejor bienestar, entendiendo la salud en un sentido más integral. Así que bueno, simplemente era eso, así que no sé si hay alguna pregunta, si no, por supuesto que... Así que bueno, quedo a disposición si tienen alguna pregunta.